Laboratorio número 9. Tallo, estructura primaria y secundaria, sistema vascular, xilema y floema. Los objetivos de la siguiente presentación son que puedas interpretar la estructura primaria de tallos de monocotiledonias y dicotiledonias, reconociendo la distribución de los tejidos. Que puedas analizar las características del floema y su ubicación en los distintos cortes. Que puedas comprender la transformación de una estructura primaria del tallo en una estructura secundaria. Y analizar la estructura secundaria del tallo reconociendo la distribución de los tejidos. Anatomía del tallo de monocotiledonias. En un corte transversal del tallo de monocotiledonias se observa de afuera hacia adentro la epidermis como tejido protector. A continuación, no se puede diferenciar netamente una corteza de una médula, ya que los accessillos vasculares colaterales cerrados se encuentran dispersos formando varios anillos concéntricos en el tallo. Este tipo de estela se denomina atactostela. Como tejido de sostén se observa esclerénquima subepidérmico y también rodeando los haces vasculares. El esclerénquima es el tejido de sostén típico de las monocotiledonias. Los accessillos de mayor tamaño son los que se encuentran hacia el centro. Los accessillos de menor tamaño se encuentran hacia la periferia y unidos por un anillo de esclerénquima. Estos tallos pueden ser macizos o huecos, como es en el caso que se observa en la fotografía. Tipo de accessillo colateral cerrado. Es colateral porque posee floema hacia la epidermis y xilema hacia el centro. Es cerrado porque no posee cambium. El accessillo se encuentra rodeado por casquetes de fibras perivasculares. En el floema se pueden observar los miembros del tubo criboso y sus células acompañantes. En el xilema observamos los miembros de vaso del metaxilema y la laguna protoxilemática, que se forma como consecuencia de la ruptura de las paredes de los miembros de vaso del protoxilema al no soportar el crecimiento en longitud del tallo. Anatomía del tallo de dicotiledonia herbácea con estructura primaria. Por fuera observamos la epidermis, formando una capa protectora con estomas. El sistema fundamental forma una zona periférica bien diferenciada, denominada corteza, que contiene colénquima como tejido de sostén, alternando con clorénquima como tejido fotosintético. A continuación se observa un anillo de haces vasculares que se encuentran separados por parénquima interfascicular. Este tipo de estela recibe el nombre de eustela. Hacia el centro se observa una médula parenquimática. A la derecha podemos observar un detalle del colénquima, que es el tejido de sostén en este caso. El tipo de accessillo es un accessillo colateral abierto. Es colateral porque posee floema hacia la epidermis y xilema hacia el interior. Es abierto porque posee cambium fascicular. Podemos observar a la derecha el cambium dividiéndose activamente para comenzar a formar floema secundario y xilema secundario. Se observa un casquete de fibras esclerenquimáticas y hacia el centro la médula parenquimática. La capa más interna de la corteza se puede diferenciar como una endodermis en algunos casos. En otros casos, esta capa está diferenciada por la presencia de gránulos de almidón y constituye una vaina amilífera. Anatomía del tallo de dicotiledonia leñosa con estructura secundaria. En esta fotografía se observa un corte transversal de un tallo de una planta de una dicotiledonia con crecimiento secundario. Podemos observar que aún persisten células epidérmicas que están resistiendo el crecimiento en grosor. Esta epidermis será reemplazada más tarde por la peridermis, que se origina a través del felógeno. Las células del felógeno, que son producidas por la epidermis o por la corteza, van a dividirse formando suberocorcho hacia afuera y felodermis hacia adentro. El conjunto de felodermis, felógeno y suberocorcho constituirán a la peridermis, que reemplazará a la epidermis como tejido de protección. El cambium fascicular ya completó el anillo con el cambium interfascicular, de tal manera que origina xilema secundario hacia la médula y desplaza al xilema primario hacia el interior del eje. Del mismo modo,
por divisiones periclinales, el cámbium forma el floema secundario que empuja al floema primario y a las fibras hacia la periferia. El parénquima interfascicular también comenzó a dividirse formando xilema secundario y originando los radios cinemáticos por las divisiones de las células iniciales radiales. Estos radios cinemáticos ayudan a completar el crecimiento horizontal que ocasiona el aumento de la circunferencia. Estudio del leño. En un corte transversal se puede observar el largo de los radios y el ancho de los radios. En un corte longitudinal radial se puede observar el largo de los radios y el alto de los radios. Y en un corte longitudinal tangencial se puede observar el alto de los radios y el ancho de los radios.